Cuando fuera grande yo iba a ser religiosa y mi papá se molestó y me dijo, me dio plata, me acuerdo tanto que me sentó en sus piernas porque papá era muy cariñoso y dijo, usted no me vuelve a mencionar eso y tenga esa plata para que deje de hablar bobadas y más bien va y se compra un cono y nunca más de monjas, detesto las monjas, me dijo mi papá. Yo ya después de eso pues obviamente yo soy la mayor de 8 hermanos. ¿Su merced de dónde es? Soy paisa. ¿De qué parte? ¿De Antioquia? ¿De Caldas? No, de Antioquia, de Itagüí. Ah, usted ahí al lado de Medellín. Yo nací en Bello, pero muy pequeñito me llevaron a Itagüí. Sí, es un municipio aledaño a Medellín. Cambió fue de norte, de sur a norte. De norte a sur. De norte a sur, sí. De norte a sur. Bueno, entonces de Bello a Itagüí. Entonces fui creciendo y mi papá nos llevaba todos a misa, todos por igual. La ropa yo le ayudaba a vestir a mis demás hermanitos porque todos éramos uno tras otro, nacimos a veces sin cumplir un año y nacimos uno tras otro, éramos 7, la última nació después de 12 años y llegué a los 15, ya no quería saber nada de iglesia, nada de religión, me cansó esa ida todos los domingos a misa, esa cantaletera de mi papá, si no íbamos a misa era un problema, entonces yo me cansé. Sí. Pero una cosa muy curiosa sí empezó a nacer en mí, era una sed de Dios impresionante. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Solamente por ir a misa? Bueno, de la misa sí me cansaba porque ya esa cantaleta, pues yo sentía como que los sacerdotes se dedicaban a echarnos cantaleta, esa era la visión que yo tenía en ese momento. De hecho yo ya a los 15 me rebelé, mi papá ya se puso muy mal, entramos como en un problema ahí tenaz porque era el domingo y yo ya no quería ir a misa, yo le decía no me obligues, mi papá no me obligues papi, no me obligues que no quiero ir a misa, pero en cambio sí como una sed de Dios, o sea, dos cosas parecían distintas, no es que a veces cuando tú sientes que te obligan a una cosa, que es un rito, que es una cosa la misma de siempre, que no encuentras novedad, obviamente te cansas, y yo siento que es propio de mi naturaleza, cuando una cosa es la rutina, yo no la soporto y comienzo a necesitar salir. Es bastante inquieta usted, extrovertida mucho. Y todo. Bueno, era muy tímida la verdad, y nadie me cree que era tímida, pero, pero la vida sí, más bien temía, no, pero en ese momento no era así como tan revolucionaria como Luz Marina, no, yo era más bien de mi casa, soñaba casarme con alguien que cuando nos casáramos decidiera vivir en mi casa porque yo no me quería separar de mis dos papás, yo me sentía muy responsable de mis hermanitos y de mis papás y yo decía más adelante quiero velar por ellos, entonces no era mi proyecto de vida. Pues ya había dejado hacía rato el tema de la vida religiosa y menos en esa época en la que ya, pero comienza una sed de Dios, unas ganas de conocerlo, entonces cuando tenía 16 años empiezo como una nostalgia y mamá decía, pero ¿usted qué le pasa? ¿Qué? ¿Está aburrida? No sé mamá, yo siento como que es hora de que yo empiece a salir y a hacer algo por los demás y mi tendencia más era como por los niños abandonados, los niños que estaban en la calle, y yo empiezo a sentir un deseo, bueno, pero también empiezo a enamorarme, ¿no? Entonces viene un joven que vivía al lado. Ahí de Itagüí también. De Itagüí, al lado, vecino. Pero él también había estado buscando ser religioso y creo que alcanzó a irse a tener los hábitos de franciscano, ¿no? Yo le decía, no, a mí sí que no, yo esas cosas no me convencen. Yo enamoradísima de ese muchacho, enamoradísima. Definitivamente, en esos procesos, no sé en qué momento a él le dicen no o él dice no y él decide quedarse. Entonces, yo seguía con esa búsqueda y con una amiga habíamos programado irnos en ese semestre, yo ya había cumplido 17 añitos, el primer semestre de ese año, nos íbamos a disfrazar para irnos de gamines a ver cómo vivían los gamines, porque lo que yo soñaba era tener una casa muy grande para los niños que no habían tenido cariño. Pero todo eso era en unión con la parroquia. No, nada que ver. Acuérdate que me alejé de la parroquia. Impresionante cómo se va moviendo el mundo. ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo te dinamiza por dentro? Porque entonces yo empezaba a sentir qué rico servirle a los niños. Yo le decía, mamá, yo sueño con una casa grande donde reciba a todos los niños que no tuvieron familia, a los niños que los papás los dejaron en la calle, o sea, una sensibilidad social y a la vez espiritual. Entonces, una vez va una Paulina, le da una Bernarda cada vida al colegio y nos habla, donde diga, vengo a buscar vocaciones,
créeme que pago esconderos a peso y no hubiera ido nunca a una convivencia. Ella nos empieza a hablar de Dios y cómo Dios nos amaba desde siempre y cómo Dios colocaba nuestros más íntimos sentimientos para servirle a los demás. Y dije, uy, brutos, entonces es Dios el que me está tocando. Y entonces empieza a invitarnos a unas convivencias, y yo feliz en las convivencias, y sentí la plenitud cuando empecé a conocer la Biblia. Yo no conocía la Biblia, yo no sabía leerla, yo no sabía nada de eso, y ella nos empieza a invitar a encuentros, a convivencias, y yo empiezo a ir, y empiezo a ser disque la líder del grupo, y entonces yo era la que llamaba a mis compañeras, y tan así, una capacidad de convicción tan grande, que viajamos 22 para una primera convivencia en junio. Yo la conocí como a principios del año, en junio viajamos 22 aquí a Bogotá, a los 6 meses. Sí. Y yo decía, no, ¿cuál? No. Alguien decía, ay, pues vas a ser monja. No, ni se te ocurra, mijita, yo monja no. Quiero, porque ella alimentó eso que yo tenía, o sea, eso es de Dios, eso es una inspiración de Dios, Dios te está llamando a un servicio, pues no me decía ser monja, ¿no? Entonces nos vinimos y fue maravillosa la convivencia, y yo quedé tocada. Yo decía, Dios mío, entonces ella hablaba de signos de vocación. Yo decía, esto es un signo de vocación. ¿Qué puede ser un signo de vocación, hermana, según su vida? Esa sed de Dios. Esa sed de Dios, un deseo de seguirlo, de amarlo intensamente. Y yo empiezo a hablar de un tema que yo no, es que quiero cumplir la voluntad de Dios, así sea en una chocita. Entonces yo cuando entré al convento, yo no entré porque me gustara la comunicación, o sea, o porque le iban a dar universidad, comida, mejor ropa. Ni siquiera sabía cómo era eso, pero Dios me enamoró. La hermana me decía, y me leía todas esas citas bíblicas. Yo decía, ay, Dios mío, o sea, eso que están diciendo ahí, yo lo siento, que él nos sacia la sed. Bueno, mejor dicho, y la palabra de Dios empieza a hacer en mi vida algo que comienza a dinamizarme y a crearme como una mística, como una pasión, tan así que la hermana va a la convivencia en Medellín y me conocí así, y cuando llega me encuentra alabando a Dios, alzando las manos. Totalmente transformada. Completamente. Sí. Y yendo a las casas los domingos a los enfermos. Yo creo mucho en la sanación, yo colocando las manos encima, mejor dicho, con todo ese movimiento carismático que había en ese momento, y eso me ayudó muchísimo a entender que Dios me llamaba. Pero empieza el dilema en mi casa, porque ya me dice a mi papá, le lavaron el cerebro. Voy a decir una expresión, mi papá ya está descansando en el cielo, decía, esas viejas fundonas te lavaron el cerebro, así, esa era la expresión. Yo más me ofendía, papi, eso es una falta de respeto, es que no las quiero, y ahí entendí por qué. Me iría muy largo si cuento la historia de mi papá con las religiosas. Entonces él por eso no se imaginaba que es una hija suya y la mayor, que siempre soñó que ella estudiara, que ella fuera profesional, que ella fuera tantas cosas, y que resultarle de monja. Vea mi hija, yo consigo un préstamo, le doy la universidad, pero no se vaya para donde señoras, a usted le lavaron el cerebro. Voy a tratar de sintetizar porque la historia de ahí fue bastante intensa. Yo voy a esa convivencia en junio y empiezo a sentir que Dios me llama. Digo, ay, Virgen Santísima, ¿y ahora qué? Entonces la hermana decía que a Dios no se le podía decir no. Bueno, entonces después en ese semestre nos sigue trabajando, y yo feliz a esos encuentros, yo feliz aprendiendo Biblia, yo feliz conociendo gente, porque yo era muy... Relacionándote mucho. Cuando muy social. Exacto. Yo era muy de la casa, o sea, yo iba donde una tía con un permiso de una semana, y a los 2 días yo ya quería estar en mi casa. Yo no quería saber nada más que de mi casa, de mis papás, adoraba a mis papás. Además yo era la guardiana de mis 7 hermanos, de mis 6 hermanos en ese entonces ahí sí uno se caía, si uno se golpeaba, yo era la responsable. Entonces yo tenía una responsabilidad desde muy chiquita, también tenía una capacidad de hablar, porque a mi papá le encantaba que vinieran las visitas y que vieran cómo su hija hablaba, y yo no sabía ni dónde sacaba el discurso, pero lo sacaba. El caso es que, entonces, claro. Buena paisa. Buena paisa. Entonces, cuando ya vamos a la segunda convivencia, que ya no fueron 22, sino que fuimos solo 3 de aquí, de Antioquia, yo empiezo a sentir en ese diciembre que el Señor me estaba llamando, y empieza mi crisis. Yo qué le voy a decir a mis papás, si mis papás tienen un proyecto de vida conmigo y yo en cambio no. Bueno, fue terrible.
y mis hermanitos menores hacían la primera comunión, esperé que la hicieran, me fui a decirle a mi amiguita, la mejor amiga, que yo me iba de monja, y ella se fue y le dijo a la mamá, entonces se volvió el día de la primera comunión de mi hermano, fue un despelote, porque entonces ya empezaron, fue ella a llorar, mis papás a llorar, fue una cosa terrible. Finalmente entonces optó por entrar en enero, pero a los 6 meses mi papá volvió por mí. Dijo, ¿verdad? Sí. Se me devuelve ya. Sí, dijo, usted se me devuelve ya, no quiero que el día de mañana usted me esté culpando, esto aquí las explotan, mejor dicho, una visión de vida religiosa terrible que tenía mi papá. Aquí las explotan, aquí la van a poner a lavar pisos, usted ni siquiera los lava en la casa, a veces hasta la ropa su mamá se la tiene que lavar para que venga aquí a ser la sirviente de las monjas, mejor dicho, una concepción. Pero eso me ayudó a afianzar mucho. Entonces sí, yo entré en crisis antes de junio, yo dije, bruto, va a salir lo que mi papá dijo, que yo me iba a ir de aquí, ¿no? Y resulta que él me dio la sorpresa, traía los tiquetes, vino con un amigo y con la esposa, entonces para que él se imaginaba que yo lo iba a ver solamente por detrás de las rejas. Cuando él ve que las hermanas lo acogen, lo reciben, a los 2, a los 4, que era la pareja vecina, y fue una cosa muy bonita. Cambia la percepción de él completamente. Después hubo muchos problemas, y cuando yo tuve dificultades, lo que más me ayudaba a salir adelante era recordar esos momentos, del momento de salir de mi casa, que fue tan difícil, porque mi papá lo sentía como una traición, dejó de hablarme por un tiempo, fue muy duro, yo hasta me enfermaba cada vez que mencionaba el tema, pero finalmente el Señor le da a uno la gracia, y puedo decir hoy en día que el Señor construye la historia día a día con el más limitado, el más pobre. Él no escoge al más sabio ni al más rico, Él escoge a los pobres. Así como el Evangelio de estos días, alabo y bendigo. A mí me encanta ese pasaje bíblico, te alabo, Padre, porque has elegido a los pobres, sí, y a los humildes. Entonces yo siempre sentí que yo era realmente una pobre, una mísera, que no merecía esa vocación. Y hoy en día, con muchas dificultades que se presentan en la vida consagrada, porque no es como la gente piensa, que nos la pasamos rezando y pasamos muy rico, tenemos momentos muy difíciles, puedo decir que lo que me ha sostenido es haberme sentido amada y llamada, y no hace 40 años, sino todos los días. Entonces soy una enamorada de la comunicación, después terminé siendo una gran oradora, me apasiona la radio, me apasiona todos los medios, de hecho la comunidad me dio la oportunidad de estudiar comunicación y periodismo, entonces yo soy comunicadora social periodista y tengo una especialización en comunicación y educación, entonces todo eso me ha servido mucho para vivir con mucha alegría la vocación paulina. Pues yo creo que esto merece un fuerte aplauso de verdad, porque tanto la vida de la hermana Luz Marina como la vida de la hermana Lucely, dos vocaciones que se dan en mundos diferentes, pero con algo fundamental que resalta la hermana Lucely, es la gracia de Dios. Cada vez nos damos cuenta de que la vocación no es de nosotros, es de Dios. Después de muchos años, ¿sabes una cosa? Descubrí en mis hermanos una cierta tristeza, porque ellos decían, tú nos traicionaste y nos dejaste solos, decían mis hermanos más chiquitos, pero la mayor nos protegía y te fuiste y nos dejaste. Entonces hay cosas, situaciones que ellos me echan la culpa porque tú nos dejaste solos, y si tú no te hubieras ido no hubiera pasado esto, así. ¿Y cómo manejas eso ahora? ¿Qué pasó? Con tanto amor y tanto cariño que ellos se sienten muy amados. Pues yo creo que muy bendecidos, amados. Sí, cierto. Claro. También los padres. Sí. Y pues impresionante esta gran historia de vocación, y pues cada uno tiene su relación con Dios, pero consagrarse es un acto extremo de locura, hasta la locura. Te amo, Señor, dice Pablo Martínez en una canción, gran cantante argentino. Bueno, un saludo a todos los que nos ven por el Real Streaming, también para que se conecten al 246-2712, para que la hermana Lucely nos ha traído unos libros de Paulinas para obsequiárselos a todos ustedes. Conéctense ya al 246-2712. Bueno, ya habiendo conocido un poco de la vida, Giselle, de las hermanas, de esta gran vocación, a mí se me mueve, yo no sé, a mí se me mueve algo muy adentro, porque es un alma enamorada, son almas que se desposan, que son las rodillas y los labios sin hijos, pero un corazón desposado. Y con muchos hijos, ¿sabes? Muchos hijos. Uno Muchos encuentra hijos mucha el corazón se abre a la sí. humanidad, al dolor, a acompañar, a escuchar.
a sentir al otro. Uno llora como una mamá cuando ve a alguien que sufre, cuando alguien, ahora se montó a alguien y decía toda la tragedia, uno sabe que a veces mienten, pero uno dice, es una criatura de Dios. Entonces uno no está a espaldas de lo que vive la humanidad, todo lo contrario. Es la humanidad la que te exige continuamente superar, ofrecer sacrificios, la salud que ya empieza a quebrantarse, ya los años, ya no es la misma juventud cuando uno llegó con todas las fuerzas, ya uno siente que las fuerzas se van reduciendo, entonces uno va ofreciendo por todo y por todos. Pues esa es la entrega al Señor, muy bien. Pues yo creo que dejamos ahí como esa historia vocacional, porque podríamos estar